a profundizar un poco en el resto. ¿Qué es lo que expresa la albuminuria? Esto lo habíamos dicho cuando decíamos que tenemos que pensar que la barrera de filtración glomerular está conformada por 3 capas diferentes, por lo tanto la lesión de cada capa se va a correlacionar con una entidad diferente. Y por eso decimos que la albuminuria puede representar no solamente glomerulopatía, si bien uno tiene siempre casi el reflejo de decir toda proteinuria tenemos que pensar, y más si responde en cuanto a concentración a síndrome nefrótico, no es ese el único concepto, y eso es reducir el valor de la albuminuria a solamente una entidad. También puede expresar alteración podocitaria, cosa que ocurre, además de algunas glomerulopatías, en la nefropatía diabética, y después tenemos a la izquierda el grupo vinculado a disfunción endotelial, en la cual el paciente no tiene enfermedad glomerular y no tiene otra patología que afecte la membrana ni el podocito, sino solamente el endotelio. ¿Qué importancia tiene esto? Pasamos a la siguiente. Que tenemos que considerar que la albuminuria como expresión de enfermedad renal también es un marcador de daño endotelial. Por lo tanto, vemos nuevamente en el gráfico de arriba, toda la patología o todos aquellos factores comórbidos que lesionan el endotelio, como ser los factores de riesgo vascular, van a expresarse inicialmente en etapa temprana por disfunción endotelial cuyo marcador es la microalbuminuria. Por lo tanto, todos los pacientes que estén incluidos en este grupo, hipertensos, dislipémicos, diabéticos, tabaquistas, pacientes obesos, van a tener como etapa inicial microalbuminuria, que va a continuar en el caso de que el factor mórbido persiste y no se controle, a un daño vascular más severo que ya va a exceder el endotelio y se va a expresar como enfermedad arteriosclerótica, que va a tener a su vez una consecuencia funcional que es la rigidez vascular. Si vemos la historia vascular de este paciente, va a tener inicialmente expresión de daño como microalbuminuria, posteriormente disminución del filtrado, simultáneamente ya lesión o evento coronario o evento cerebral o enfermedad de miembros inferiores o retinopatía. Esto es lo que se conoce como síndrome cardiorrenal, en el cual factores comunes al riñón y a la enfermedad vascular o enfermedad coronaria o enfermedad cerebral se expresan con los mismos marcadores, que es lo que estamos mencionando tempranamente. ¿Está? Entonces, si uno pregunta, ¿qué expresa la microalbuminuria? No vamos a decir, es parte del síndrome nefrótico. Vamos a decir, puede ser una etapa inicial de una glomerulopatía, pero más claramente está diciendo el endotelio de ese paciente está lesionado. ¿Está? La siguiente. Bien, además del marcador de daño, también habíamos dicho ayer que si mirábamos los factores de riesgo modificable de función renal, los factores de progresión más importantes que habíamos mostrado serán 2. ¿Se acuerda cuáles eran? No, factores de progresión, que era la lista, habíamos dicho, factores no modificables, que era edad y sexo y etiología, y factores modificables, habíamos dicho que los 2 más importantes, factores de progresión modificable. Eso significa aquellas condiciones que nosotros tenemos que tratar para modificar el curso de la enfermedad. ¿La hipertensión? Perfectamente. La primera que decíamos era proteinuria y la segunda que decíamos era hipertensión. No es porque uno sea más importante que otra, son porque son dos modificables. ¿Entienden eso? ¿Eso por qué? Porque nosotros decimos, la albuminuria nos está indicando lesión de la barrera de filtración, marcador, y la albuminuria tiene que ser un objetivo terapéutico porque es un factor modificable de progresión. Por lo tanto, también decíamos, en la medida que se incremente la albuminuria, las chances de que el paciente progrese su estadio de enfermedad renal son mucho mayores que si no tuviese proteinuria. ¿Está? Por lo tanto, tenemos que pensar que la albuminuria lesiona al riñón y por eso hace que la enfermedad renal progrese. ¿Eso está? ¿Por qué lesiona al riñón la albuminuria? Porque la albuminuria, habíamos comentado que en condiciones fisiológicas y más aún en patológicas, una vez que se filtra, es absorbida por el túbulo contorneado proximal por esta cuestión de economizar la pérdida o evitar la pérdida de aminoácidos. Pero ese mecanismo, cuando está sobresaturado o cuando la demanda de endocitosis es muy alta, termina siendo lesiva por este mecanismo que figura en la diapositiva. Para resumírselos,
esa albúmina que ingresa es metabolizada en el túbulo contorneado proximal, pero no gratuitamente, porque cuando es mucha la cantidad de albúmina que se incorpora, termina generando mecanismos de inflamación, inicialmente tubulares, luego túbulo intersticiales, y por este mecanismo es que en la medida en que tengamos más proteinuria, existen más chances de que el riñón empiece a funcionar peor. ¿Está? Tiene dos valores, dos significados. Nos señala enfermedad y nos está diciendo, ojo, que si se mantiene esta albuminuria, el riñón va a empeorar. Por eso cuando mostramos la clasificación de riesgo en colores, decíamos, ojo que no limitemos nuestra interpretación a nivel de filtrado porque la albuminuria modifica el riesgo. ¿Se acuerdan esa diapositiva que comentaron? Bien. Esta, ¿no? Por eso progresa, porque es tóxica la albuminuria en determinada concentración. Bien. Como conclusiones, la albuminuria es el mejor predictor de progresión, independientemente de la etiología. También decíamos que las dos patologías que progresaban de manera más rápida eran las que se acompañan de proteinuria. Decíamos enfermedad glomerular y diabetes. ¿Se acuerdan en ese gráfico de riesgo? Bien. Además, es un marcador de daño temprano en pacientes con factores de riesgo. Esto viene a ser traducido como, dice la diapositiva siguiente, el doble significado. El doble significado significa, casualmente, que marca enfermedad renal y que también marca pronóstico. Y que además tiene validez tanto para la enfermedad glomerular como para la enfermedad cardiovascular, expresándose o expresando la lesión endotelial. Siguiente. Bien, la siguiente. Anda la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ya sabemos para qué nos sirve en cuanto a diagnóstico o sospecha diagnóstica. Ya sabemos que tenemos que intentar reducir la proteinuria. Lo que tenemos que revisar es cuáles son los mecanismos por los cuales o cuáles son las estrategias para reducir la proteinuria, y si vamos a efectos farmacológicos, el grupo de drogas más eficientes para reducir la proteinuria son aquellas que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo que estamos mostrando acá es cuál es el camino que sigue el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cuáles son las vías que podemos bloquear o inhibir para tratar de que el paciente tenga menor cantidad de angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor conocido, y menor efecto también de la aldosterona, que sería consecuencia del incremento de la angiotensina 2. Por lo tanto, nuestros dos enemigos en relación a proteinuria son angiotensina 2 y aldosterona, porque además estas dos drogas, sobre todo la aldosterona, tienen un efecto profibrótico. Por lo tanto, la persistencia de un sistema renina-angiotensina-aldosterona activo también facilita o empeora la fibrosis como secuela del proceso inflamatorio a nivel renal. Las drogas que podemos utilizar son las que figuran a la izquierda. Podemos utilizar inhibidores de renina, que hoy en día han dejado de estar en uso, pero fue en algún momento una estrategia para intentar de ser más efectivos en el bloqueo del sistema. Pensemos que el sistema no se puede bloquear el 100% y que las estrategias siempre han apuntado a tratar de bloquearlo en más de un sector para tratar de ser más efectivos. Entonces, muchas veces se utilizaban asociación de drogas a diferentes niveles. Los más utilizados son el inhibidor de la ECA o los IECA y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 tipo 2, que son los SARA2. Y nos quedan como alternativas viables bloquear el sistema de aldosterona, y algunos trabajos hablan de bloquear la vitamina D, pero no lo vamos a incluir ahora porque es una discusión diferente. Bien, dejando de lado nuestra principal droga para bloquear el sistema renina, que son estas que comentábamos recientemente, ¿cuáles son las otras medidas que tenemos que ofrecerle a los pacientes? Reducir la ingesta de sal, una alternativa, y reducir la ingesta proteica, porque cualquiera de las dos lo que están incrementando es la filtración glomerular. Al aumentar la filtración glomerular, facilita en un endotelio lesionado, en una barrera de filtración lesionada, que migre más proteína al túbulo.
Y después tenemos otras medidas farmacológicas que figuran entre signos de pregunta, porque hay trabajos o hay ciertas controversias, en la práctica no se utilizan con ese fin de manera regular, como ser la pentoxifilina, como ser las estatinas, pero sí un factor importante es controlar la presión arterial, con lo cual el control de la presión arterial tiene dos beneficios. Cuidamos al riñón teniendo en cuenta que también es un factor de riesgo modificable y además preservamos la presión intraglomerular, con la cual cuidamos también o evitamos también la progresión, reduciendo la proteinuria. Obviamente, el beneficio del control antihipertensivo va a ser mucho mayor cuando usamos drogas que tienen, además de su efecto antihipertensivo, un efecto antiproteinúrico. Por lo tanto, si nosotros decimos cuál es la droga de elección en un paciente hipertenso proteinúrico, ¿ustedes qué van a contestar? IECA o ARA2. Bien, siguiente. Al paciente le indicamos dieta hiposódica hipoproteica, que tenga proteinuria, sobre todo si la proteinuria supera al gramo. Cuando la proteinuria es menor o cuando hay solamente microalbuminuria, el efecto de la dieta hipoproteica está mucho menos validado. Lo que tenemos que saber es qué cantidad de sodio le indicamos y cómo lo monitoreamos, y qué cantidad de proteínas le indicamos que consuma y cómo lo monitoreamos. Para saber la ingesta de sodio, pasa a la siguiente, nosotros lo que necesitamos saber o hacer la indicación es que tiene que consumir casi menos de 6 o menos de 6 gramos de cloruro de sodio por día. Y la forma de saberlo, cuánto consume, la siguiente, es medir el sodio urinario en una muestra de orina de 24 horas. El sodio urinario debe ser menos de 100 milicavalentes día, que equivaldría a 5,7 gramos de cloruro de sodio, que equivaldría a una ingesta de sodio pura de 2,3. ¿Está? El paciente tiene que comer menos de 6 gramos de cloruro de sodio. La siguiente. Para la ingesta proteica, vamos a hacerlo mucho más fácil, lo que tenemos que hacer es medir la urea en orina de 24 horas. Y a partir del cálculo, pasa a la siguiente, de la medición de la urea, que es muy complejo, pero lo van a tener en la diapositiva, nosotros podemos estimar cuánto consume de proteínas, asumiendo que la dieta hipoproteica, indicada para reducir proteinuria, debiera ser menor de 0,8 gramos por kilo de peso por día. Estas son fórmulas, no tienen por qué memorizarlas, ni mucho menos. Sí. Eso equivaldría a un churrasco del tamaño de una palma de la mano. No la de Ginóbili. Una mano media. Mi palma. Es un bife chico, no sé. Es un bife chico, ¿eh? No es para... ¿Cómo haces? Tenés varias... Claro, en realidad uno le dice al paciente, evite los alimentos que están preparados con alto contenido de sodio, y ahí debería excluirse los fiambres, deberían excluirse las conservas y deberían excluirse los panificados. Después deberías decirle, no agregue sal a la comida porque la sal está en casi todo el resto de los alimentos también. Con lo cual, no es que la ingesta hiposódica significa cero sódica. No existe cero sódica. Y después tenés que controlarlo con esto. La ingesta de sal normal, digamos, de la población no controlada, no baja de 8 gramos. No baja de 8 gramos. 8, 10 y a veces más también los fines de semana, ¿eh? Totalmente. De hecho... La comida de movida tiene 4 gramos, 3, 4 gramos. La comida sola, la que comemos sin fiambre, sin mozzarella, sin nada. O sea que hay que poner una pizca de sal. Realmente la adherencia a las dietas son desafíos porque cuesta mucho habituarse y no tenemos el paladar entrenado. Pero al paciente, si uno le dice tal cual te lo estoy comentando y el paciente adhiere, se logra. No, tampoco podemos plantear que es algo inviable, ¿no?
Doctor, perdón, nosotros aquí en clase no estamos siguiendo un poco lo que se está comentando. Perdonen. No, la pregunta que surgió primero es cómo se hace o qué indicación uno le puede hacer al paciente para que cumpla la indicación de restricción de ingesta de sal. Decíamos que hay que tener en cuenta que la restricción de alimentos que están elaborados con alto contenido de sodio hay que evitarlos. Mencionamos fiambres, conservas y panificados. Y comentaban también, o la pregunta era, ¿qué beneficio tendrían las sales de bajo contenido de sodio? Y es cierto de que tienen menor contenido que el habitual, estaría indicado intentarlo. Es cierto que no tienen el mismo sabor. Es cierto que algunas tendrían contraindicaciones, por ejemplo, las que están a base de potasio, uno debería limitarlas en pacientes con enfermedad renal con hipercalemia. Es una alternativa, no sé si alguno la pudo probar, no se parecen en casi nada a las sales habituales, la sal de ajo, la sal potásica, y obviamente lo que uno tiene que intentar, y hay un trabajo de nutrición muy importante, es un poco lo que comentaba el doctor De Vito, que intentar saborizar con especies, tratando de que con eso no se caiga en el consumo de sal. Es un trabajo que puede ser duro, pero es posible. Pensemos también, no sé si alguien hizo la experiencia de consumir sin sal, después de los 20 a 30 días el organismo se adapta mucho y cualquier alimento que consuma con sal le genera, no digo rechazo, pero es como alarmante la diferencia. Si no pasaron por la experiencia esa, bueno, pueden hacerlo. Ya es cuestión de tiempo. Bueno, vamos a la siguiente. Vayamos un poco a lo que decíamos. Estamos planteando como alternativa farmacológica, habíamos dicho pentoxifilina, un signo de pregunta, estatinas, signo de pregunta, y después control de la presión arterial. Lo que yo estoy mostrando es un gráfico que incluye dos de las guías más utilizadas respecto a metas de presión arterial. Y esto no se trata de recuperar el módulo de cardiología, sino de ver que en las metas uno incluye proteinuria con el intento de modificar la meta si el paciente está proteinúrico. Si uno le pregunta qué valor de presión arterial debería tener tal o cual paciente, una de las preguntas que debería saber de antemano es si tiene o no proteinuria. Si tiene proteinuria, como ustedes pueden ver, si bien el nivel de evidencia no es muy alto, uno busca objetivos de presión arterial un poco menores. Pensemos que la presión arterial sistémica puede trasladarse a la presión intraglomerular. Si nosotros tenemos menores presiones dentro del glomérulo, vamos a tener menores presiones capaces de filtrar proteínas. Por eso la meta de presión arterial forma parte del mecanismo de nefroprotección y uno debe ser más exigente en el paciente proteinúrico. Y fíjense que las metas de presión arterial, en el caso de las guías CADIGO, que es la primera que está mencionada, baja de 140 a 90, tanto en paciente diabético como no diabético, va a valores ideales de 130 a 80 en pacientes que ya se encuentren con un estadio A2 de albuminuria, que sería de 30 a 300. ¿Está? Las otras guías, las guías del octavo reporte, hablan también de objetivo de presión arterial, pero acá solamente consideran valores de proteinuria mayores de 3 gramos. Fíjense lo disímiles que pueden ser las guías, porque las guías a su vez se basan en diferentes trials y no todas las guías incluyen los mismos estudios para sacar conclusiones. O sea, podemos ser más finos y decir no toleramos nada de albuminuria, o ser un poco más elásticos y decir si el paciente tiene proteinuria de más de 3 gramos, tenemos que ser más agresivos con la presión arterial, básicamente pensando en el riñón. Fíjense que menciona solamente beneficio renal. Tal vez desde el punto de vista cardiovascular no le cambie tanto al paciente, pero acá estamos hablando de proteger el riñón. Es el mismo, sí, la vez pasada, sí, me equivoqué, gracias. No sé si lo ven, hay un error en el primer grupo de UAC, que es relación albuminuria-creatininuria, debe decir más de 30 miligramos gramo. Cuando lo presten atención se van a dar cuenta porque es obvio que está mal. Bien, otra. Bien, este sería un especie de resumen. A mí lo que me gustaría, pero no lo vamos a poder hacer por tiempo, es tratar de leerlo de la izquierda y ver con qué se correlaciona de la derecha.
¿no? Para seguir un poco la lógica. Decimos que es un marcador de daño renal, ¿por qué? Porque la detección de la enfermedad renal crónica, cuando el filtrado aún se mantiene en valores normales, puede ser expresada solamente como proteinuria. Acuérdense lo que decíamos, no asumamos enfermedad renal solamente como insuficiencia o solamente como filtrado menor de 60. Eso es lo más importante que hay que reconocer. Diagnóstico etiológico, también a nosotros nos sirve la magnitud de la proteinuria, porque la magnitud va a permitir que discriminemos en estos famosos grupos, endotelio versus glomérulo, pueden ser combinados, ¿no? Pero para hablar blanco sobre negro. Factor de riesgo para evento cardiovascular, también pensemos como un factor marcador de daño endotelial cuando hablamos de síndrome cardiorrenal. Es modificable con terapéutica adecuada, tenemos que bajar la proteinuria todo lo que se pueda. Es poco probable que podamos negativizarla, pero el descenso tiene beneficio pronóstico. Así como decíamos que en la medida que es mayor la albuminuria y mayor el riesgo, en la medida que descendamos la albuminuria estaremos haciendo el camino inverso, ¿no? Para arriba peor, para abajo, aunque sea poco, mejor. Dale. Bien, para repasar las conclusiones, la albuminuria es el mejor predictor de progresión, se comporta como marcador de riesgo renal y cardiovascular. Esto, recuerdo otro pequeño detalle, si uno evalúa correlación entre daño vascular y daño renal, y decimos que el daño endotelial se expresa por albuminuria, si a los pacientes con microalbuminuria le hacemos estudios más complejos cardiovasculares, vamos a ver que ese paciente seguramente ya tenga hipertrofia ventricular izquierda. ¿Está? O seguramente ya tenga alteraciones en el fondo de ojo, expresión de daño vascular en retina, solamente con la microalbuminuria, porque decíamos, así como al riñón se afecta o se expresa de determinada manera, el corazón o los grandes vasos se van a expresar de otra manera, pero la enfermedad que lleva a ambas situaciones es la misma. ¿Qué es más barato? ¿Una determinación de microalbuminuria o un ecodoppler cardíaco? Ah, no es difícil. No me joroben. No es difícil. Ok, la albuminuria, ¿no? No quiere decir que no hay que hacer el ecodoppler, ojo. No, está bien, está bien. Tampoco, ojo, no me interpreten mal. No quiero decir no pidamos eco y manejemos todo el paciente con orina. Eso es un error. Digo, tengamos en cuenta cuando hablamos de enfermedades sistémicas, ¿no? Bueno, vamos a dejar hematuria y voy a avanzar lo que pueda de diabetes. Sí, porque esto me parece menos. ¿De qué? El fondo de ojo alterado hablaría de retinopatía hipertensiva en el paciente con factor de riesgo vascular, no de glomerulopatía. Volvemos a la misma diferencia. Ojo, endotelio no es todo el glomérulo, es una parte solamente. Pero sí, la pregunta no apunta a decir qué hacemos y qué no hacemos. Al paciente necesitamos evaluarlo de cualquier manera y puede que no exista una correlación del 100% tan lineal como la estoy contando, o tan simple como la estoy contando. Es un poco para darles una idea de la magnitud de un dato de laboratorio que está subestimado. También podemos hacer un ecodoppler carotídeo como expresión de alteración del espesor íntima media. ¿Y qué decimos ahí? El ecodoppler carotídeo patológico, la hipertrofia ventricular izquierda, las alteraciones en el fondo de ojo y la microalbuminuria forman parte del mismo contexto de enfermedad sistémica vascular, solo que expresan diferente lesión de órgano blanco. Ese sería el concepto. A mí no me sorprendería que un paciente vascular con un antecedente, con una historia de infarto o con una ACV tenga microalbuminuria. Sería lo esperable. ¿Está? Entonces, en ese paciente con microalbuminuria, yo no me preocuparía tanto en estar pensando si tiene una glomerulopatía, porque seguramente no la necesite. Estamos hablando de una entidad única. Ahí vamos a pasar a la charla de hematuria, la vamos a obviar.
Vamos a pasar a lo que podamos de diabetes y iremos así corriendo tratando de terminar el programa. Díganme si ustedes están viendo o en el momento que empecemos a ver. ¿Ven nefropatía diabética que no está en modo de presentación? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Corren? Sí. Ah, bueno. Poner la presentación. Bien. La primera pregunta que tenemos que hacernos... Para que cambió la... Ahí está. Pasa a la siguiente. ¿Están viendo la diapositiva que dice preguntas? Sí, sí. Sí, Sí. bien. Estas son algunas de las preguntas que uno debería hacerse y son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en el momento en que finalicemos la clase. Hablamos de nefropatía diabética, pero tenemos que saber cuál es la prevalencia para tener idea de la importancia del tema. Una vez que tengamos idea de lo que impacta la diabetes a nivel renal, tratar de identificar cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la nefropatía diabética, porque de un adecuado conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos va a surgir una adecuada intervención terapéutica. O sea, el tratamiento tiene que basarse en un mejor conocimiento de que lo ocurre. La otra alternativa es que tenemos que tratar de ver cómo se manifiesta clínicamente y cuáles son las etapas de la nefropatía diabética, ya que no se trata de una entidad única, sino que se trata de entidad que tiene diferente curso evolutivo, con diferentes estadios y diferentes formas de presentación, de las cuales, para resumirlo un poco, existen formas clásicas, por decirlo así, que han sido las que inicialmente fueron descritas, que son las formas proteinúricas. Es un fenotipo proteinúrico más basado en lesión glomerular. Y después existe una alternativa de tener formas de nefropatía diabética no proteinúrica que son menos glomerulocéntricas y son más tubulocéntricas, que hoy en día empiezan a tener mayor prevalencia como consecuencia de un eficaz tratamiento de las formas proteinúricas con las medidas que comentamos antes. Hay que saber entre qué estamos. Lo otro, ¿cuál es el pronóstico renal y cardiovascular? Lo otro es cuando se biopsia un paciente con diabetes que tenga enfermedad renal, porque el paciente puede tener nefropatía diabética o el paciente tiene todo el derecho y toda la mala suerte de tener otra enfermedad renal o glomerular. Por lo tanto, no todo daño renal en el diabético tiene siempre que ser considerado expresión de su diabetes. ¿Cómo separamos una entidad de otra? Y cómo evitar la progresión, que es parte de lo clásico, ¿no? Si hablamos de la parte de epidemiología, fíjense que esto tiene que ver con una base de datos de Estados Unidos y lo que nosotros estamos diciendo, cosa que también ocurre en Argentina, es que las dos causas más frecuentes de ingreso a diálisis de los pacientes son diabetes e hipertensión arterial. En Argentina, prácticamente, dependerá de las series o dependerá de los lugares que reporten, el 30 o 35% de los pacientes en diálisis tienen diabetes. Y la causa de ingreso a diálisis es nefropatía diabética. Mientras que un 25 a 30% tienen como causa de ingreso a diálisis hipertensión arterial, que podría ser expresión de nefroangioglomerulosis. Si sumamos los dos grupos, decimos que más del 60% de los pacientes en diálisis en Argentina y en países del primer mundo, la causa tiene que ver con dos enfermedades crónicas que podrían mejorarse en la medida en que el diagnóstico y la intervención fuesen tempranas. Y ahí dependemos del diagnóstico correcto clínico, que es lo que muchos de ustedes van a hacer el día de mañana. Adelante. Sí. 2008, sí. No se modificó. No se modificó. Sigue, sí. En realidad,
En realidad ha empeorado en algunos países porque, bueno, ahora cambió algo por la intervención, pero acá cuando hablamos de diabetes, pensemos, yo creo, no sé si lo menciono, pero un poco se los adelanto, diabetes tipo 1 versus tipo 2, y tengan en cuenta que la prevalencia de cada uno es diferente. Por cada uno que tenemos como paciente con tipo 1, tenemos 9 pacientes o 10 pacientes con tipo 2. Y en el tipo 2 entra obesidad como factor de riesgo. Entonces, poblaciones con malos hábitos dietéticos, con alta prevalencia de obesos, no han logrado reducir la curva anterior de diabetes porque no han podido trabajar en esa condición clínica. Dado el alerta que significa la obesidad a nivel mundial y todas las campañas de mejorar los hábitos dietéticos, países como Estados Unidos han logrado reducir parcialmente ese factor comórbido, pero no lo suficiente como para que impacte en la distribución de etiología. Obesidad es el gran cuco de todo lo que estamos diciendo. Bien, impacto clínico de diabetes. Pásame por favor todas, porque están todas animadas, así ya cierro. ¿Qué tenemos que saber? Que la enfermedad diabética es una enfermedad básicamente, o entre otras cosas, que compromete los vasos, básicamente los vasos. Y de los vasos, la enfermedad se puede expresar a nivel macrovascular, y por eso lo que estamos hablando es de qué manera impacta en territorios como el corazón y arterias cerebrales, aumenta 2 o 4 veces la mortalidad cardiovascular y es la principal causa de amputación no traumática en población adulta. Pero después tenemos las lesiones microvasculares, entre las cuales tenemos las lesiones a nivel de retina, las lesiones a nivel renal, y quedaría que no está incluida ahí las lesiones vinculadas a disautonomía por alteración de los vasos nervorum, que se expresarían básicamente como vejiga neurogénica o como diarreas secundarias como ortostatismo y como diarreas. Nosotros acá tenemos dos enfoques: cómo evaluar el daño macrovascular y cómo evaluar el daño microvascular. La siguiente, esto es parecido a lo mismo. Bien, decíamos la primera pregunta, ¿cuál es la prevalencia de nefropatía en el paciente diabético? Y el número que tienen que tener presente es 40%. El 40% de los diabéticos tienen alguna expresión de daño renal, que es un número bastante alto, casi la mitad. Es cierto que en el diabético tipo 1, la posibilidad de desarrollar daño renal se va a dar después de los 5 años de la enfermedad y hasta los 25 años de enfermedad. Si después de 25 años de diabetes tipo 1 el paciente no desarrolló microalbuminuria como marcador inicial de daño, es poco probable que la desarrolle. Por lo tanto, este porcentaje tiene muchos factores que lo explican, entre los cuales los factores genéticos y los factores sociales tienen mucho que ver. Si vamos a fisiopatología, tenemos dos pilares para corregir o para evitar la nefropatía diabética, que es sobre los cuales tenemos que actuar. ¿Qué es lo que hace que los pacientes desarrollen enfermedad renal? En primer lugar, que se mantengan con un mal control metabólico, porque el estado de hiperglucemia permanente va a generar alteraciones a nivel de la membrana basal y a nivel del mesangio, va a generar lesiones a nivel de los vasos, fíjense que incrementa la expresión del factor de crecimiento endotelial, y va a tener que ver con lo que se conoce como hiperfiltración glomerular. Una de las manifestaciones de la hiperfiltración es la proteinuria. Y por otro lado tenemos la posibilidad de que el paciente a su vez desarrolle hipertensión arterial. En el caso del paciente tipo 1, la hipertensión se presenta luego de que se aparece la enfermedad renal crónica. En el caso del paciente tipo 2, que se presenta en pacientes adultos con alguna otra condición de riesgo, casi que la hipertensión acompaña a la diabetes desde el momento de diagnóstico. Por lo tanto, tiene otra lectura. La hipertensión también genera hiperfiltración y también favorece el daño endotelial, que tiene como denominador común la lesión glomerular expresada en etapa cicatrizal como esclerosis. En la hiperfiltración hay dos mecanismos que están presentes. Por un lado, el mecanismo tubular, no sé si va a ser posible seguirlo, pero un poco les comento. Mecanismo tubular tiene relación con que un paciente hiperglucémico, una vez que su valor de glucosa supera la capacidad de absorción a nivel del túbulo proximal, aparece glucosuria. O sea, la glucosuria es la expresión de la hiperglucemia cuando se supera el TM de glucosa.
La glucosuria, una vez que circula por el túbulo contorneado proximal, lo que termina generando es un aumento en su absorción a nivel del túbulo proximal, a nivel de la bomba de sodio glucosa, y ese incremento en la absorción de glucosa y de sodio significa que a nivel del túbulo distal llega un poco menos de sodio. El aparato yuxtaglomerular sensa la menor concentración de sodio, que aparece porque se absorbió gran cantidad, y lo interpreta como que es consecuencia de hipoflujo renal. Entonces dilata la arteriola aferente para tratar de mejorar la circulación, y lo que termina generando es mayor presión intraglomerular porque se dilata la aferente. Por lo tanto, la presión intraglomerular se correlaciona mucho más con la presión sistémica, y por ese mecanismo se produce una hiperfiltración, que es filtrar más de lo normal. La hiperfiltración no es un mecanismo favorecedor, sino que es un mecanismo de lesión. La persistencia de la hiperfiltración acelera el daño glomerular y acelera la pérdida de proteínas. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bajar el nivel de glucosa lo suficiente para que el paciente no tenga glucosuria. Si el paciente tuviese glucosuria, lo que podemos hacer es inhibir la absorción de glucosa a nivel del túbulo proximal con drogas que bloquean la absorción de sodio-glucosa. ¿Está? Ese mecanismo se corrige prácticamente con el control metabólico. Pero por otro lado tenemos un mecanismo hemodinámico. El mecanismo hemodinámico tiene relación con que el estado hiperglucémico se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es nuestro gran problema. Al activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que genera vasoconstricción de la arteriola eferente, también se produce aumento de la presión intraglomerular. ¿Está? Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, controlar el estado metabólico para que el sistema no se encuentre activo por esta vía también metabólica. ¿El valor de 160. 160, o sea, más de 160 ya vamos a tener glucosuria. Perdón, no se escucha la pregunta. El valor de TM de glucosa, que sería el máximo tubular de absorción, está dado por la capacidad que tiene en qué momento empieza a filtrarse la glucosa, y es cuando supera los 160 miligramos por ciento en sangre, ¿no? Avanza. Doctor, tengo otra pregunta. Para saber si tiene hiperfiltración, ¿hay alguna forma de medirlo o algún dato de laboratorio que me lo indique? La hiperfiltración se define desde el punto de vista bioquímico por un clearance de creatinina superior en 20 a 30% del esperable para la edad y sexo. Les doy un ejemplo. Un paciente joven con diabetes tipo 1 puede hiperfiltrar y tener un filtrado que alcance 140, 160 mililitros minuto. Como le ocurre también al paciente obeso. Él está hiperfiltrando. Ahora, pongo el ejemplo del tipo 1 porque es el paciente más joven que no tiene todavía tanto daño vascular como tiene el paciente tipo 2, que habitualmente se presenta después de los 55 años. En el paciente tipo 2, como ya tiene una estructura renal y tiene algún efecto secundario al envejecimiento, la hiperfiltración, que también se define por un incremento respecto a edad y sexo, raramente alcance 160, pero de pronto ese paciente hipertenso, tabaquista, obeso, diabético, tiene un filtrado de 90 por hiperfiltración, y cuando yo corrijo la hiperfiltración inhibiendo el sistema renina-angiotensina o optimizando el control metabólico, el paciente baja el filtrado a 70. Ahí le estamos haciendo un favor al paciente, aunque uno pueda decir perdió 20 mililitros minuto a expensas de la indicación o de la intervención. Perdió 20 mililitros minuto, pero en el tiempo ese paciente se va a mantener mucho más estable que el que tenía 90 y nosotros festejábamos sus 90. ¿Se entendió? Sí, gracias. Lo que estoy mostrando ahora es cuál es la evolución, teniendo en cuenta filtrado glomerular sobre línea de tiempo, de un paciente que desarrolla nefropatía diabética, y un poco estamos mostrando que en etapa inicial el paciente parte con 100 mililitros minuto de filtrado, que sería la meseta inicial,
en la medida en que aparezca hipertensión, diabetes o alternativas de hiperglucemia, aunque sea en consideración de manera transitoria, su filtrado empieza a aumentar, cuando eso hablamos de hiperfiltración, llega a un máximo de 150 en el gráfico y luego tiene el filtrado una curva en descenso estrepitosa que coincide con el incremento de la lesión glomerular y que va a contramano de la aparición de albuminuria. ¿Está? Aparece hiperfiltración, aparece microalbuminuria, aumenta la microalbuminuria y pasa a macroalbuminuria, y ahí empieza a bajar la filtración de tal manera que las curvas se cruzan. ¿Está? Siguiente. Sí, claro. Exacto. Sí. Perdón, ¿podría repetir? Que acá no se entiende. Sí, la pregunta es si esto le pasa a los pacientes vírgenes de tratamiento, y la respuesta es: esto le pasa al 100% de los pacientes vírgenes de tratamiento y al 40% de los pacientes tratados. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, en estadios de nefropatía diabética, estos son los estadios clásicos que no dejan de representar lo mismo que estábamos mostrando en el dibujo. En la etapa inicial teníamos hiperfiltración, en la etapa siguiente es una etapa clínicamente silente, la hiperfiltración puede mantenerse o puede empezar a tener una curva en descenso, es una etapa ciega para el clínico. La etapa 3 es la nefropatía incipiente, y en esta etapa tenemos nuestra herramienta diagnóstica más fuerte, que es la microalbuminuria. En la etapa previa, en la silente, puede haber microalbuminuria, pero no se la puede sostener, es ocasional y puede que en nuestro momento de evaluación sea negativa. Pero en la etapa incipiente ya hay microalbuminuria persistente. Si no se hace nada, o no se hace lo correcto, o no se cumple o no se alcanzan las metas, porque a veces ocurre que a pesar de lo que se haga es inevitable, el paciente ya tiene nefropatía clínica, que es la que se expresa como síndrome nefrótico. O sea, el paciente diabético que desarrolló síndrome nefrótico ya pasó tres etapas anteriores. Y una vez que está nefrótico, ya es muy poco probable que podamos evitar la progresión, que como mostraba la diapositiva anterior, es casi en una pendiente muy acelerada. Cuando está nefrótico en general también ya hay disminución del filtrado. El paciente no hiperfiltra en etapa nefrótico, porque no es una etapa temprana. ¿Está? Es importante reconocer los tiempos. Para decirlo nuevamente con otro gráfico, y disculpen que insista con los gráficos, pero me parece que es una forma muy didáctica de contar la historia. Acá vamos a tener dos curvas, que decíamos las curvas no van de la mano, sino que se cruzan. Una de las curvas habla de depuración de creatinina, que tenemos, que creo que es la línea verde. Yo soy daltónico, por eso les creo verde, ¿no? La primera, ¿no es verde? ¿Marrón? Naranja, bien. La línea naranja muestra depuración de creatinina cercana a 120, hace una pancita. ¿Qué estamos diciendo ahí? Está hiperfiltrando. Deja de hiperfiltrar porque la hiperfiltración no es buena. Cuando deja de hiperfiltrar, fíjense qué pasa con la microalbuminuria. Inicialmente tiene curvas en ascenso-descenso, empieza a subir la microalbuminuria y empieza a bajar el filtrado. ¿Está? La albuminuria va a pasar de micro a macro. Lo que suele tener el paciente diabético cuando llega a etapa nefrótica es una proteinuria que está cercana a 6 a 8 gramos por día. Es raro encontrar, y de hecho debiera ser un motivo de duda, el paciente diabético con 20 gramos por día de proteinuria, pensemos que tal vez no tenga nefropatía diabética, porque no suele ser el comportamiento de la nefropatía diabética proteinúrica. Hasta que llega un momento que la proteinuria desciende, porque ya el filtrado glomerular también desciende y el paciente ingresa a diálisis. Fíjense los tiempos. Esto está expresado en años y está puesto 10 años. No es una patología que evolucione de manera aguda. Evoluciona de manera crónica con diferente velocidad de aceleración en la medida en que la etapa sea más temprana o más tardía.
Nosotros podemos pasar 15 años sin hacer nada, lo estoy diciendo de manera figurativa, y sin embargo en 5 años de síndrome nefrótico el paciente entra a diálisis. ¿Está? Esos 5 años de síndrome nefrótico, por más que hagamos todo, no vamos a lograr tanto como si lo hacemos en las etapas anteriores. Moraleja, sepamos en qué momento hacer screening de enfermedad renal en el paciente diabético, porque sabemos que en las etapas más tempranas la posibilidad de que el paciente negativice, un poco la pregunta tuya, negativice la microalbuminuria y pase a 0 microalbuminuria, o pase de macroalbuminuria no nefrótica a micro. ¿Está? Tenemos oportunidades de acción, tenemos que saber cuáles son y no perderlas. ¿Cada cuánto le pedirías microalbuminuria a un diabético con función renal normal, digamos? Una vez al año. Se pediría una vez al año al momento del diagnóstico en el paciente tipo 2 y luego de los 5 años de diagnóstico en el paciente tipo 1. ¿Por qué estos tiempos? Porque el paciente tipo 1 debuta habitualmente con una cetoacidosis diabética, con lo cual el paciente puede decir, en mayo de 2021 tuve una cetoacidosis y me dijeron que tengo diabetes. Por lo tanto, mayo 2026, nadie trabaja con ese nivel de prolijidad, pero mayo 2026 le pedimos la primer micro. No se la vamos a pedir ahora, no hay tiempo de que pase esto. En el paciente con diabetes tipo 2, el paciente no va a decir, empezó mi diabetes tal día. El paciente va a decir, en una consulta de laboratorio, me encontraron hiperglucemia, que no sé hace cuánto tiempo la tengo, porque no va a debutar con una complicación metabólica. Suele ser un hallazgo, es raro que esté sintomático el paciente tipo 2. Ahora, se asume que entre la aparición de la diabetes y el diagnóstico en el tipo 2 hay un retraso de 3 años. Entonces, por eso decimos que como ese retraso puede ser más o menos 3, al momento del diagnóstico le hacemos la microalbuminuria porque pensamos que ya viene de más tiempo de evolución. ¿Se entendió? A ver, vamos a pasar las etapas de la nefropatía diabética. Vamos a pasarlas porque... No entendí la pregunta, perdón. Cuando el riñón es chico, ¿qué significa el riñón chico en un diabético? Bueno, cuando hablamos de etapas, voy a resumirlas para acelerar, igualmente no creo que termine hoy. El curso evolutivo de la del tipo 1 y la tipo 2 es muy similar. O sea, esta curva que yo mostré suele ser compartida tanto por una entidad como por la otra. Sin embargo, hay algunas diferencias, como por ejemplo, el hecho de que en la nefropatía diabética tipo 1, que se da en paciente joven, como hay expansión mesangial, también hay hipertrofia glomerular. Son glomérulos que si los comparamos, no traje fotos, pero si los comparamos... ¿Alguien hace anatomía patológica de ustedes? ¿Es ayudante de patología? Bueno, no, por si llegaron a ver riñones de glomérulos de biopsias de glomérulos de pacientes diabéticos versus glomérulos de personas normales, que prácticamente son 3 veces más grandes. Por lo tanto, el riñón del diabético tipo 1 es un riñón grande. Una de las causas de aumento de tamaño renal evaluado por ecografía es la diabetes. La otra es la amiloidosis, que es una patología infiltrativa, y la tercera es la enfermedad quística renal, pero claramente tiene diferencia el aspecto por la ecogenicidad de los quistes. En el diabético tipo 2 pasa lo mismo que charlábamos en relación a hiperfiltración. Ya son riñones más viejos, por lo tanto no tienen la misma capacidad de hipertrofiarse, pero sí la posibilidad de que el riñón mantenga su tamaño normal a pesar de que ya esté avanzada la enfermedad renal. Por lo tanto, a veces la ecografía renal, siendo un método accesible, no invasivo y económico, puede fortalecer la sospecha de nefropatía diabética tipo 1, ¿no? ¿Avanzan todo eso? Pasamos todos los estadios. Pásalos. A ver, uno más. Bien. ¿Qué otra pista tenemos que tener? Decíamos la importancia de detectar el daño microvascular y el fondo de ojo es el único territorio que a nosotros nos permite sacar una foto de los vasos. Es el único examen que nos da una idea de la anatomía vascular. Por eso es muy importante saber utilizarlo. Y así como decíamos que puede haber correlación
entre el fondo de ojo de un paciente con retinopatía hipertensiva y enfermedad glomerular. En el caso de diabetes, creo que también habías comentado algo vos, en el caso de diabetes, la retinopatía diabética, que no es lo mismo que la hipertensiva, se correlaciona con la nefropatía diabética proteinúrica. Esa correlación entre daño microvascular, retina-riñón, se ve en el 100% de los pacientes con diabetes tipo 1. Pacientes diabéticos tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa tiene seguramente ya enfermedad renal. En el tipo 2 la correlación no es tan lineal y el paciente puede tener enfermedad renal sin tener lesiones en el fondo de ojo. Por lo tanto, la ausencia de retinopatía diabética en el paciente con diabetes tipo 2 no significa ausencia de enfermedad renal. ¿Está? De hecho, en el 30%, el fondo de ojo del tipo 2 es normal. ¿Está? Mientras que en el tipo 1, no, 100%. No. Las lesiones en la retinopatía diabética pueden o no ser proliferativas. La que tiene correlación del 100% es la forma proliferativa, es decir, aparición de microaneurismas y de exudados. Bien. Si hablamos de progresión, lo que estamos mostrando acá son, en la línea de abscisas, diferentes grupos poblacionales, y en las líneas de ordenadas, la reducción del filtrado glomerular anual. Y la idea es ver qué impacto tiene la diabetes en relación a otras patologías. Y tenemos qué es lo que ocurre en población sana. Fíjense que en población sana uno pierde 1 mililitro minuto de función renal por año después de los 40 años. Esto es aproximado, no es tan cierto, pero para tener idea y explicar la diapositiva. El paciente que tenga normoalbuminuria o microalbuminuria, vinculado a diabetes, tiene una pérdida cercana a 3 mililitros minuto año. El paciente que tenga macroalbuminuria pierde 5 mililitros minuto año. Y el paciente que tiene síndrome nefrótico pierde 10 mililitros minuto año. O sea, si nosotros vemos un paciente con nefropatía diabética proteinúria en rango nefrótico que tiene 40 mililitros minuto por año y decimos que un paciente puede necesitar diálisis o un trasplante renal cuando su función está cercana a 10 a 15 mililitros minuto año, podemos decir o podemos estimar, porque también pueden haber errores, con lo cual no es que uno tenga que plantearlo con este nivel de certeza, de que en 3 años ese paciente va a estar requiriendo algún tipo de terapia sustitutiva renal. Lo cual, fíjense el impacto de la información y el impacto de la enfermedad. Obviamente, uno nunca da un informe con este nivel de certeza, porque pueden haber intervenciones, pueden haber eventos que hagan que esto sea más lento o a veces más rápido, pero en términos didácticos digo que esto es importante. Y ahí viene la otra parte, nefropatía diabética no proteinúrica. Acá estamos poniendo todo el foco en la parte proteinúrica. Habíamos dicho que había 2 fenotipos, uno basado en lesiones glomerulares, como que la que recién comentábamos, que es lo que más se conocía, y ahora empezó a aparecer otro grupo de pacientes que no es despreciable, según los estudios epidemiológicos, casi el 40%, y en algunas series la mitad de los pacientes tienen enfermedad renal diabética no proteinúrica, lo cual es mucho más difícil de detectar, lo cual de alguna manera indica un mejor pronóstico, porque ya hablamos lo malo que es tener proteinuria. Lo que no se entiende mucho es cuáles son los mecanismos de lesión, y en estos casos parecería haber no tanto lesión glomerular como sin lesión intersticial, y seguramente más daño macrovascular que microvascular, porque estos pacientes tienen con menor frecuencia enfermedad en retina. Son uno de los grupos de pacientes con ausencia de retinopatía diabética. Y también podría tener que ver con que desde que se implementó el uso de drogas que bloquean el sistema renina-angiotensina, y existe claramente un conocimiento de la importancia de bloquear el sistema,
la intervención agresiva de este punto de vista ha logrado modificar el fenotipo y ya el paciente tiene menos proteinuria porque estuvo tratado adecuadamente. Y tiene otra forma de nefropatía que es menos agresiva. ¿Está? Fíjense en las series. Normalbuminuria 55%, normalbuminuria 57%, normalbuminuria 40%, lo cual es bastante significativo. ¿Cuál es el mensaje? No excluyamos la posibilidad de nefropatía diabética solamente porque el paciente no tiene proteinuria, porque la enfermedad la puede tener igual, aunque se comporte y aunque evolucione de manera distinta. Cuando decíamos, dos más y dejamos para el resto. Cuando decíamos que el paciente diabético también tiene el derecho de poder tener otra patología, a nosotros esto nos obliga a identificar cuáles son las condiciones que nos hacen pensar en que pudiera haber otro factor actuante. El 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen otra enfermedad renal cuando uno les hace biopsia. Es un porcentaje bastante alto. Ahora, claramente, uno va a biopsiar a aquel que no tenga un cuadro clásico. Y deberemos entonces saber cuándo ocurre esta instancia. ¿Pasa a la siguiente? Bien. Un dato es el sedimento urinario. La nefropatía diabética, cuando se presenta de manera con compromiso glomerular, la forma de expresión es proteinuria que evoluciona al síndrome nefrótico. No se presenta como síndrome nefrítico. Por lo tanto, si el paciente tiene un sedimento nefrítico y tiene enfermedad renal, es muy poco probable que esto sea nefropatía diabética. ¿Está? Esto es un concepto general que, por supuesto, también requiere un ajuste porque han habido o están descritos casos en los cuales hay microhematuria en el paciente con nefropatía diabética, pero en términos generales consideremos esta instancia. Síndrome nefrítico no es la forma de expresión de la nefropatía diabética. O nefrótico o nada, o micro o nada. Bien. Y existen además otras condiciones. Poníamos en primer lugar el síndrome nefrítico. Después tengamos en cuenta la cronología. Necesitamos tiempo de evolución para que se instale la enfermedad. Por lo tanto, la aparición de proteinuria de manera temprana también es un dato que nos tiene que hacer ruido. Si el paciente tiene un incremento muy rápido de la proteinuria, tampoco es parte de la nefropatía diabética. Y si además de ser muy rápido, la magnitud de la proteinuria supera los 8 gramos por día, tampoco es un patrón compatible con nefropatía diabética. Si el paciente no tiene retinopatía, si bien puede ser una tipo 2, y tampoco tiene polineuropatía, o sea, no tenemos evidencia de daño microvascular, también son elementos que nos alejan. Nos alejan, ojo el término, nos alejan, no significa que tengamos que ser categóricos, nos alejan. Si el paciente además tiene una evolución de la insuficiencia renal rápida, ustedes todavía no dieron rápidamente progresivas, ¿no? Hay formas de presentación del síndrome nefrótico que se conocen como glomerulonefritis rápidamente progresiva, que se define desde el punto de vista clínico como un deterioro de la función renal mayor del 50% en 3 meses. O sea, el paciente tenía 60 de filtrado hoy, septiembre. En diciembre tiene 30. Eso no es nefropatía diabética, eso es una rápidamente progresiva que nos obliga a considerar un grupo de síndrome o un grupo de patología glomerular. Está dentro de los síndromes glomerulares nefríticos. ¿Se entendió? Por ahí todavía eso no queda un poco colgado, pero pensemos en esas instancias. Por lo tanto, tiempo de evolución de diabetes, para repasar, expresión clínica de la diabetes, compromiso sistémico, sugestivo de lesión microvascular, son cosas que tengamos que nosotros tener en cuenta, y agresividad o evolución rápida de la función renal. Son elementos que tenemos que saber. ¿Está? No se necesita tanto. Es un examen clínico, es un fondo de ojo, es un sedimento de orina y es un valor de creatinina. Con eso decidimos o no biopsiar. Si nos hace ruido, la indicación es la biopsia. ¿Está? ¿Por qué hacemos este análisis? Porque la biopsia renal es un procedimiento invasivo que tiene riesgo. No es un procedimiento inocuo.
No vamos a exponer a un paciente a un procedimiento diagnóstico agresivo si no tenemos rédito diagnóstico ni terapéutico. ¿Está? Uno piensa mucho más cuando va a invadir. Los pacientes con hipertensión arterial no controlada, grave, también a veces tienen un sedimento medio nefrítico y tienen a veces hematuria, ¿no? Porque entraría dentro del grupito del sedimento urinario nefrítico, ¿no? Bueno, puede haber microhematuria o hemoglobinuria en pacientes con hipertensión maligna, con hemólisis por microangiopatía. ¿Cuál es el problema acá? Que los diabéticos están dentro de los grupos de etiologías de hipertensión refractaria o resistente más frecuentes. Entonces ahí también se nos pisa un poco si tenemos que considerar hipertensión refractaria o resistente o crisis hipertensiva o hipertensión maligna, porque su condición de diabetes lo predispone, y si además de diabético el paciente tiene ya enfermedad renal crónica, la combinación del manejo de hipertensión termina siendo mucho más compleja. Así que ahí se complica, porque por ahí la hematuria no es síndrome nefrítico por glomerulopatía, sino es hipertensión de difícil control en un paciente con enfermedad renal crónica. Es un escenario muy interesante. Claro, exacto, eso iba a la pregunta, ¿no? No sé, digo, ¿no? Pero no habría que poner, por ejemplo, sedimento urinario nefrítico en ausencia de hipertensión maligna. Pregunto. Sí, puede ser. Puede ser que sea mejor ser más abarcativo. Bien. No, está. La siguiente, y no sé si acá terminamos para no cansar. Con esto termino. No termina la clase, igualmente siempre dejo un poquito como si fuera una miniserie, ¿no? Acá tenemos los elementos que tenemos que tener en cuenta para tratar de evitar que pase lo inevitable si no hacemos nada. ¿Qué tenemos que mirar? Presión arterial, con lo cual tenemos los objetivos. Los objetivos ya habíamos dicho cuando hablamos de proteinuria. Meta de presión arterial acorde a presencia o ausencia de proteinuria. ¿Está? Ya sabemos cómo buscamos o cómo pretendemos controlar la presión arterial. Si decimos hiperglucemia, tenemos que recurrir a los objetivos de la ADA. Uno toma, esto va a ser parte de la charla próxima, uno va a tomar como meta terapéutica no valores de glucemia, sino objetivos de hemoglobina glicosilada. ¿Está? O sea, referenciemos qué valor de presión necesitamos para este paciente, qué valor de hemoglobina glicosilada amerita que tenga. Si tiene proteinuria, por cualquier medida, intentar reducirla. No nos frustremos porque no vamos a lograr negativizar la macroalbuminuria, sí disminuirla. Podemos negativizar la micro si somos muy agresivos con las medidas de control. Obviamente trabajar en todos los factores vinculados a higiénico-dietéticos, actividad física, disminución de peso, tratamiento de la obesidad si trata de un paciente tipo 2, y trabajar también en aquellos factores que van a hacer que este paciente de altísimo riesgo vascular, tratar de que no presente evento, con lo cual el perfil o el estudio del perfil lipídico y la cesación del hábito tabáquico son herramientas que hay que implementar en el 100% de los pacientes. No pensemos solo en drogas específicas, pensemos en hábitos. Y con esto termino para seguir en la próxima. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Y en lo farmacológico sería básicamente los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como IECA y ARA2, y los CLGT2, ¿no? Los inhibidores de la reabsorción de glucosa. Son como medidas farmacológicas. Sí, para el tratamiento antihipertensivo no hay dudas que son las drogas de elección. Para el tratamiento metabólico, los inhibidores de SGLT2, como vos dijiste, forman parte de un arsenal terapéutico. Todavía no está del todo claro, y después vamos a hablar de las drogas, si debe ser parte del tratamiento inicial o uno lo reserva para un tratamiento paralelo, concomitante, porque son drogas
que deben ser interpretadas como drogas de protección renal y cardiovascular, independientemente de que el paciente fuese diabético, porque el impacto en la reducción de la hemoglobina glicosilada con los inhibidores no es tan significativo. Por lo tanto, su rol parecería ser mucho más amplio y no podemos decir hoy por hoy que se pueda manejar la diabetes con una sola droga y menos con esa, que no es una droga de inicio para control metabólico. ¿Está? Las preguntas pueden hacerlas también los que están de manera virtual o a través del chat o me las hacen. Porque en nutrición habíamos visto que también ahora estaban los análogos GLP-1 que servían tanto para el control metabólico y además eran nefroprotectores. O sea, eso también nos serviría en este caso. O sea, como los que dijo, los inhibidores LGT2 que tienen como muchos efectos. Sí, ahora uno empieza a hablar mucho más de otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de drogas, a ver, el tema sería cómo uno selecciona el tratamiento de los hipoglucemiantes orales. Y ahí uno puede tener diferentes aspectos a considerar. ¿Cuántos son de efectivos en facilitar el control metabólico? ¿Y cuáles son los efectos adicionales positivos que tengan, siempre pensando en cardiovascular y en riñón? Por lo tanto, la estrategia hoy por hoy es combinar una serie de factores y las dos drogas o los dos grupos que ustedes comentaron parecerían tener efecto nefroprotector cualquiera de ellos, tanto GLP-1 como inhibidores de la GLT2. Así que está totalmente de acuerdo. Acá hay que discutir cuál es el escalón o cuál es el algoritmo por el cual nosotros tenemos un tratamiento inicial y que vamos incorporando drogas en la medida en que tengamos que discutir diferente perfil. No, repito que hoy en día la combinación de drogas y medicamentos para tipo 2 es mucho más compleja y es mucho más rica las ofertas que hay. Pensando que además tenemos que tratar de dar drogas que hayan demostrado beneficio de efecto duro. Efecto duro significaría cuántos de estos pacientes evitaron ingresar a diálisis o cuántos se murieron de causa cardiovascular. Y es ahí donde estas drogas ganan mucho. La clase de hoy la recuperamos más fácil. La de la hematuria es una clase muy cortita. La vamos a recuperar, no sé si tendré tiempo en colarla en algún momento, pero la idea es recuperarlas. Obviamente, como el material está puesto en la página de la clase, en el campus están las dos, la de nefropatía diabética, la de proteinuria con hematuria están. Claro, por ahí, para no repetir